Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Transformación Digital y Sostenible. Tenemos un tremendo programa con una tremenda invitada, nada más y nada menos que nuestra ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, CTCI, es más cortito, ministra Aysén Echeverry. ¿Cómo está, ministra? Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, Alex. Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerla. Y también saludamos a nuestra co-conductora de tantas batallas, de tantos programas, que no son batallas en realidad, Mónica Retamal, directora ejecutiva de Fundación Codea, empresaria de TI, y también nuestra ABAC, ABAC por Chile, que significa que es la representante del Consejo Empresarial de APEC por Chile. Mónica, ¿cómo estamos? Encantada y muy feliz de estar aquí con nuestra ministra del área. Yo por lo menos abogo por el área tecnológica. Excelente. Bueno, hay hartos temas que conversar. El principal, el que nos convoca, tiene que ver con el proyecto de ley de transferencia de tecnología y conocimiento. También, si nos alcanza el tiempo, vamos a hablar un poquito del proyecto de ley sobre inteligencia artificial que conecta con una iniciativa interesante de 5 perfiles para el mercado digital que tienen que ver con inteligencia artificial del Ministerio junto a Chile Valora, que depende de otro ministerio, ya nos explicará más tarde la ministra. Pero antes que nada quería preguntarle, ministra, sobre el proyecto de ley de transferencia de tecnología y conocimiento, que en lo grueso es una iniciativa que busca promover la investigación en las instituciones de educación superior, flexibilizar las estructuras de transferencia, etcétera. Mi duda es, uno de los tres ejes que ustedes tienen en este proyecto tiene que ver con las restricciones o trabas que en la actualidad existen para las instituciones de educación superior, para los investigadores. Y la pregunta es, ¿por qué existían esas trabas? Parece lógico que no existan, pero parece que en un mundo anterior tenía lógica, tenía algún sentido común. ¿Cuál era ese sentido común que cambió? Esa es mi primera pregunta, ministra. Sí, buena pregunta, Alex. Em, a ver, de partida este es un sector que cambia permanentemente. Yo creo que si hay algo que uno tiene que incorporar como parte del rayado de cancha cuando trabaja en ciencia y tecnología es que ya ni siquiera cada 6 meses, todos los meses te cambian el contexto y aparecen nuevos desafíos, nuevas tecnologías, nuevos desarrollos, nuevas formas de hacer las cosas y el sistema tiene que ir adaptándose a aquello. Y lo mismo ocurre con el trabajo en las universidades. Así como hace algunos años atrás solo nos imaginábamos la investigación como en silos disciplinares y los antropólogos estudiaban antropología y los físicos estudiaban física y los biólogos estudiaban biología. Y pasamos de ese modelo a uno de transdisciplina, donde nos hacemos preguntas de, no sé, pues qué pasa con la contaminación ambiental y todas las disciplinas se ponen a trabajar en resolver una misma pregunta. Algo parecido ocurrió en la interacción entre las universidades y el sector privado. Hasta hace algunos años atrás eh, se valoraba incluso por el mundo de la academia esta división muy estricta entre el mundo académico y el mundo privado, entendiendo que uno era el espacio de generación de conocimiento y el otro era el espacio de la búsqueda de valor, digamos, o de riqueza, de profit. Eh, y lo que ha ocurrido es que los mismos desafíos de la industria y de la formación en la academia nos han mostrado que en realidad uno no puede vivir sin el otro. Entonces, ese cambio de lógica en el que hay países donde están bastante avanzados, o sea, si uno mira lo que ha pasado en Estados Unidos o en Europa, esta unión entre el sector privado y el académico es estrecha y es permanente. En el caso de Chile no habíamos avanzado en esa dirección todavía. Y efectivamente existían restricciones súper concretas, como que las universidades no podían crear ni participar de empresas de base científica tecnológica con su propio conocimiento, o que los investigadores de universidades del Estado no podían desempeñarse al mismo tiempo como investigadores de estas universidades y profesionales o directivos de empresas en base al conocimiento que estaban generando. Y eso, que son dos vehículos muy claros de transferencia de conocimiento y de tecnología, las personas y las empresas,
impedían este tránsito, y tenemos casos famosos de muy buenos investigadores que tuvieron que escoger, y los perdimos en la academia por ganarlos en la industria, o los perdimos en la industria por mantenerlos en la academia, lo que claramente no es beneficioso para el sector. Perfecto. Y además de que uno no puede vivir sin el otro, creo que también se da de que no tiene tanto sentido que no haya esa comunicación bidireccional, porque puede pasar que los investigadores estén trabajando en un tema que la industria no necesita o que la industria no tenga las capacidades para desarrollar ciertos temas, y si no existe ese vínculo, esa comunicación, que me imagino que la ley también apunta a eso, estamos perdiendo mucho potencial de desarrollo, de valor, de creación de valor. Así es. Hay un ejemplo que a mí me quedó muy grabado hace un par de años atrás, que me lo dio la Cookie Pérez, esta chilena que era Chief Data Scientist de Airbnb. La Nos entrevistamos a tocó, la Cookie, sí, nos tocó Parte del compartir. advisory de Codea. muy Y bien. seca, una absoluta seca máxima. Y nos tocó compartir en el Comité de Expertos de Inteligencia Artificial. La Cookie en esa época estaba en Airbnb y contaba que su equipo tenía la instrucción de ir regularmente a las clases de los profesores de Stanford, y tenían a los profesores de Stanford metidos como parte del equipo permanentemente, era como un continuo. Y eso generaba muchos beneficios para la compañía, pero también para la formación, porque esos alumnos, esos investigadores que se estaban formando, tenían una conexión con el caso concreto inmediata y cotidiana, no como un acontecimiento excepcional, sino que como algo que era parte del proceso. Y eso, claro, una cosa es quererlo, y creo que como país hemos ya identificado que es necesario, y estamos todos de acuerdo. De hecho, creo que la votación del proyecto de ley da cuenta de ese convencimiento que tenemos como sociedad, pero nuestra regulación se estaba quedando un poco atrás, y no basta con querer, sino que también hay que poder, y ahí las leyes juegan un rol fundamental. Creo que estamos en segundo trámite, tengo entendido. El segundo trámite, efectivamente, pasó muy rápido por la Cámara, con apoyo muy amplio, diría yo, tanto en la comisión como en la sala. Y si no, estoy casi segura que esta semana en el fondo se va a ver en la sala del Senado, y con eso ya partimos el segundo trámite. Qué A agradable mí me tener gustaría, estos proyectos de ley donde hay acuerdos unánimes. ¿Ah? Excelente. Mónica, adelante. sí, es justamente de eso quería hablar, porque igual nosotros nos gusta el tema leguleño en Chile, ¿no? Y creemos que si no hay ley, las cosas no van a pasar. Y yo creo que lo que hay que recuperar es que detrás de esto está la baja inversión en innovación que tiene Chile, ¿no? Y cómo de alguna manera, en una mirada sistémica, y yo sé que la ministra la tiene, vamos de alguna manera trabajando en esos roces que hacen que las cosas no terminen de ocurrir. Y pareciera que esta ley y el racional que hay detrás de esta ley tiene que ver con evitar o hacer más amable que este sistema funcione como un sistema, y no con todas estas cortapisas que al final hacen que uno no termine mirando al objetivo final, que es lograr que estas innovaciones se conviertan en productos y en servicios que nos instalen en otro lugar como país. ¿Qué otras cosas, ministra, usted ve, además del tema legal, que me parece súper importante, que tiene que acompañar a esta ley, o que también son cosas que hay que impulsar? Porque finalmente lograr de pasar de un porcentaje muy escuálido como el que tenemos, si bien una ley aporta, yo creo que es simplemente una de las cosas habilitantes, y aquí pareciera que hay temas más fundamentales que no están ocurriendo. Entonces me gustaría entender cómo estamos viendo ese análisis. No, y efectivamente esto, la única forma de entenderlo es como un sistema. Y de hecho, cuando redactamos el proyecto, hubo una larga discusión respecto de cuál era el universo de temas que tenía que abordar, y como ministerio optamos por la versión más minimalista, como identificar cuáles son los lomos de toro y enfocarnos exclusivamente en eso, precisamente porque esto es un puzzle que tiene que ir armándose. Ahora, a la pregunta, Mónica, yo creo que hay varios elementos. Yo diría que hay uno que es cultural y que probablemente es el más complejo, y que tiene que existir del lado de quienes hacen investigación y también de quienes la utilizan, del lado de la industria. Y yo creo que las cifras que tenemos en inversión en I+D son el mejor reflejo de aquello. Es una inversión que sigue siendo baja,
El Estado ha estado tratando de ponerse al día, este gobierno ha hecho aumentos sustantivos en inversión en I+D, todavía nos falta muchísimo, por supuesto, y el sector privado también creo que ha ido como recogiendo el sombrero, ¿verdad? Y cuando miramos la última encuesta de I+D, la participación del sector privado en el total de inversión de I+D aumentó muchísimo, antes era un poco menos de un tercio, ahora estamos casi en el 50%. Y eso es cultural. Pero hay otro elemento de ese factor cultural que a mí me intriga muchísimo y creo que es un espacio donde todavía no tenemos tanto consenso, que es en qué parte de la cadena tenemos que invertir en investigación y desarrollo. Porque a veces nos quedamos con la patita de innovación. Entonces yo quiero la solución inmediata y quiero invertir hoy día en esto que, no sé, extracción directa de litio o producción de baterías, que no es el futuro, es el presente, es lo que hoy día está ocurriendo, pero hay toda una construcción de conocimiento que es previo, que nos debiese preparar para las industrias del futuro, que todavía yo creo está media coja, o sea, es un espacio donde todavía tenemos harto que meterlo, y ahí aparecen otros indicadores que miramos menos, pero que creo son súper relevantes, como por ejemplo el número de PhD por cada 1000 habitantes, que es un número que sigue siendo muy bajo, todavía formamos a muy poca gente a nivel de doctorado, y existe culturalmente la idea de que, pero es que ¿para qué tanto doctorado si los doctorados después se dedican a la academia? Cuando en realidad necesitamos a esas personas insertas en el mundo, en el sector privado y en el sector público también, hay que decirlo, para pensar las cosas de una forma distinta, para hacer las preguntas que nos permitan pensar en el futuro. Y ahí yo creo que hay un mundo todavía por explorar y por seguir complementando estas piezas. Ahora, en lo específico, este proyecto de ley se hace cargo de un tema que yo creo que todos reconocemos es urgente, es importante, va a facilitar y acelerar, pero no podemos dejar de tener esas otras discusiones que son igual de fundamentales, creo yo. Ministra, no puedo dejar de preguntarle, la tentación. Con la Mónica entrevistamos a la Janet von Wolfersdorf, uy, que cuesta ese apellido, sobre su libro Capitalismo. Y la Janet hacía o nos contaba una correlación entre la concentración de los mercados, la competencia y la innovación y por lo tanto inversión también en investigación y desarrollo. ¿Hasta qué punto cree usted que eso puede influir? O sea, yo creo que influye muchísimo. Si cuando uno conversa con el sector privado, lo que los mueve a generar mayor innovación es en la existencia de más competencia, junto con el aumento de los estándares de lo que se pide. Yo creo que lo que ha ocurrido con sustentabilidad, por ejemplo, que nos exige desarrollar una industria que tiene ciertas características, también ha empujado una innovación distinta desde la exigencia. Pero yo diría que esos dos son motores bien importantes. Yo me voy a desordenar un poco, Alex, pero yo le quería preguntar a la Mónica, porque la Mónica es parte de la ABAC y por lo tanto está involucrada con empresarios de distintas partes del mundo donde esto también es un tema. Yo creo que el cómo Sí, innovamos o cómo lo incentivamos también existe en ese espacio. Entonces, yo no sé. totalmente. Yo creo que esta es una pregunta abierta. Creo que hay hoy día como fuerzas teutónicas que están apareciendo muy fuertemente. Pienso que particularmente lo que me convoca a mí, que es la inteligencia artificial o el mundo desde el punto de vista tecnológico, yo creo que hoy día las empresas también sienten como nunca antes una fuerte amenaza que está como muy mediada con si voy a sobrevivir a esta ola. O sea, yo creo que cuando se habla de lo que pasó en Chile y por qué dejamos de crecer, yo creo que es porque en general las empresas grandes, en palabras concretas en Chile, se achancharon un poco porque se sintieron en el lado seguro. Yo creo que hoy día estamos en el otro extremo, hay una muy fuerte inseguridad de para dónde tomar. Y justamente por qué por qué hice la pregunta por el tema legal, porque también hay una discusión muy fuerte de cuánto regular y de si tiene sentido. Entonces, lo quiero conectar también con la pregunta sobre lo que habíamos hablado en off, que tenía que ver con la ley de inteligencia artificial, porque eh, la discusión que estamos teniendo en los comités es, ¿tiene sentido sacar leyes que regulen ya la inteligencia artificial un poco al modo europeo
cuando en realidad esto está cambiando de una manera tan rápida. No se dice que, o sea, no estamos diciendo que no lo hagamos, pero es en este minuto ponerle todas las cortapisas al desarrollo. Sabemos que en Chile la posibilidad de desarrollar, por ejemplo, inteligencias artificiales, por lo caro, por lo caro que es la capacidad de cómputo, está muy alojada en algunos lugares muy específicos, es muy difícil masificarla. El CENIA es un súper buen ejemplo de algo público, con financiamiento público, que se está haciendo bien. Entonces, de alguna manera la regulación aparece como muchas veces como una amenaza, y en particular para los países que no son Estados Unidos o no es Europa, eh, ponerse a regular ahora tan rápido, cuando sabemos que nosotros no vamos a estar en el top de la ola, sino que más bien vamos a venir atrás, y vamos a tener que buscar espacios para hacernos un espacio, porque si no vamos a quedar completamente fuera. Es un argumento bien poderoso que está muy instalado en APEC. Entonces, ahí le devuelvo, ministra, la pregunta. Sí, y le agradezco profundamente porque nos permite hablar de algo que ocurre con inteligencia artificial y desarrollo tecnológico en Chile que es nuevo, que es que eh, si bien somos chicos, hay un avance que es relevante y cuando miramos cómo Chile ha avanzado respecto de los otros países, no es voluntarismo, sino que las cifras lo reflejan, tenemos muy buenas capacidades. Y tenemos por primera vez la oportunidad de usar la herramienta de la regulación como una herramienta proactiva para el desarrollo de la industria. Y déjenme explicarlo por qué. Porque hoy día ya la discusión está en todas partes del mundo, qué hacemos con la inteligencia artificial, en particular desde la perspectiva de la ética, con una regulación sobre la mesa que es lo que puso la Unión Europea, con críticas, con cosas buenas, cosas malas, con Estados Unidos también con una postura muy asociada a esta idea de riesgos y de regular los riesgos de los usos, que ya te da como un marco donde hay un cierto consenso de cómo abordarlo. Y donde la industria está toda como a la guaita, así, mirando a ver qué ocurre, ¿verdad? Y cómo yo me ordeno en torno a estas piezas. Eh, y frente a ese escenario, uno puede tomar dos caminos. O uno es decir, no hacemos nada y esperamos hasta que esto evolucione y dejamos que esto fluya. O dos, tratamos de avanzar en una regulación que converse con el modelo internacional, por supuesto, pero que tenga la oportunidad de transformarse en un modelo de regulación para otros países. ¿Y por qué eso? Porque cuando la regulación de los otros países se parece a la nuestra, la industria que nosotros generamos, que sabemos que el mercado chileno nos da, o sea, tiene que salir a exportar, por eso tenemos las políticas comerciales que tenemos y tal, puede llegar a esos países también adelantados. Entonces, la regulación es también una herramienta para abrir mercados para una industria nacional que es incipiente. Y eso eh, no lo hemos hecho en otros sectores y nos hemos perdido gran oportunidad, en biotecnología, por ejemplo. En biotecnología no tomamos ese camino y hoy día, qué sé yo, las industrias chilenas de biotecnología que están trabajando en pesticidas, por ejemplo, tienen que ir a Brasil, certificarse según la regulación brasilera y desde Brasil exportar, en lugar de haber construido nosotros un modelo regulatorio que facilitara esa apertura a los mercados. Con inteligencia artificial decidimos hacer eso segundo, es decir, ya aquí los países se están moviendo en esta dirección, este es el tipo de exigencias que se le va a hacer a la inteligencia artificial. Tomemos una regulación que converse con esas cosas, pero hagámoslo de una forma que promueva la innovación, que se haga cargo de las pymes, donde la certificación de los algoritmos sea ex post y no ex ante. Lancémonos a la piscina con algo que nos dé certeza a nosotros, pero que además sea tomable por otros países y se pueda replicar, porque eso le abre mercado también a la industria nacional que se está desarrollando. Ahora, dicho todo eso, y lo hemos repetido en todos los espacios, es un proyecto de ley que es complejo y requiere de mucho penseque, y requiere de mucho análisis también de nuestra industria y de nuestra academia de qué implicancias tiene, y ese es el proceso en el que estamos ahora, como de realmente meterle cabeza, incluso con herramientas de inteligencia artificial, para ver cómo logramos una regulación que genere ese balance, que entregue esa certeza, pero que sea también como ofensivo desde lo regulatorio para poder abrir mercado. Lo Sí, que y que di- sea, bueno, sí, al final es importante que sea ejecutable. Por ejemplo, en el tema de ciberseguridad, que también es otra discusión en que se está, y que yo he estado siguiéndola bien fuerte, las mismas empresas dicen, o sea, cuando aparece un ataque, todos sabemos que cuando viene un ataque, eh, esto de que hay que avisar, por ejemplo, al tiro, al ministerio, en menos de, no sé, una hora,
las mismas empresas te dicen, o sea, estás en medio de un ataque donde te puede quedar, no sé, puede desaparecer un banco, por ejemplo, estar teniendo que comunicarse, entonces también tienen que ser leyes que realmente se puedan ejecutar y que no de alguna manera impidan el desarrollo. O sea, yo creo que eso es lo importante. Dale, dale, Alex. No, yo iba a decir que lo que dice la ministra de regular para desarrollar mercados tiene una lógica similar a cuando yo escucho muchas veces en temáticas de sostenibilidad o sustentabilidad la importancia de enseñarles sobre sostenibilidad a las pymes, porque el día de mañana no le van a poder vender, incluso hoy día a grandes empresas, menos si son multinacionales, si no entienden un poquito ciertas temáticas de sostenibilidad y no tienen una mínima estrategia de sostenibilidad, porque no van a calificar para venderle a esas grandes empresas, ministra. Y pasa algo parecido con inteligencia artificial. O sea, hoy día si una empresa hace un desarrollo y quiere exportarlo a la Unión Europea, va a tener que ajustarse a esa regulación. ¿Qué, qué alternativas le damos? O parte a enfrentarse a esa regulación sin tener ningún conocimiento interno, sin poder haberlo trabajado con sus propias instituciones públicas en Chile, o le damos una regulación local que le permite de a poquitito ir incorporando esos mecanismos y por lo tanto entrar de manera más rápida en Europa. Y ahí esa es la disyuntiva. Ahora, esto para que ocurra supone una inteligencia artificial por parte de Chile muy ambiciosa, que es la razón por la que hemos estado los últimos 2 años liderando el grupo en Latinoamérica, participando en todos los foros que existen y llevando con mucha fuerza a los foros internacionales, a la OCDE, a Naciones Unidas y tal, esta lógica de interoperabilidad regulatoria, que es que si vamos a avanzar en modelos de regulación de inteligencia artificial, que no nos pase lo que nos pasa con los medicamentos, sino que efectivamente las regulaciones y las certificaciones de países que tienen regulaciones similares puedan ser reconocidas unos con otros. Y de esa forma le damos esta agilidad que requiere esta industria en particular que cambia muchísimo. Ministra, no nos queda mucho Sí, tiempo. ahí hay una discusión interesante, ministra, con el tema de la gobernanza mundial, ¿no? De cómo estas cosas deberían de tener una gobernanza que fuera más allá de los países, porque si no la fragmentación nos juega completamente en contra. Así Yo es. quería preguntarle a la ministra en estos 3 minutos que nos quedan, que nos cuente un poquito de esta certificación de 5 perfiles para el mercado digital, para trabajadores de inteligencia artificial, hoy estoy mal, inteligencia artificial entre el Ministerio de Ciencia y Chile Valora. Este es un proyecto muy bonito, yo lo encuentro muy bonito, pero que a mí me tiene muy orgullosa porque apunta, yo diría, a uno de los principales miedos que hoy día existen en torno a esta materia. Está el miedo que mencionaba Mónica respecto de la industria, de si se voy a poder sobrevivir, pero también el miedo de los trabajadores de un potencial reemplazo por parte de la inteligencia artificial. Y como parte del mandato que tengo yo de mi jefe, del presidente, es abrazar la tecnología y no abordarla desde el miedo, sino que explotarla al máximo en beneficio del desarrollo del país. Dijimos, bueno, ¿cómo podemos desde ya empezar a preparar a la fuerza laboral para que se enfrente a la inteligencia artificial no desde el miedo de que me van a reemplazar, sino que me preparo, me capacito, soy útil para las empresas que lo están implementando y por lo tanto me empodero frente a esta nueva herramienta? Y ahí nos metimos con Chile Valora. Es primera vez que el Ministerio de Ciencia trabaja con Chile Valora. Ha sido una muy bonita experiencia. Los perfiles ya se están construyendo en una mesa tripartita y lo que nos permite es, no es deshacernos del miedo, si el miedo va a seguir existiendo, sino que es disponibilizar herramientas para quienes no se paralizan por el miedo, las tengan ahí a mano y las puedan utilizar y puedan aprovecharlo en su propio beneficio. Es particularmente interesante en IA porque como esto es tan nuevo, la gente aprende en tutoriales, aprende probando en su casa, tiene una cosa de autoaprendizaje que es bien potente y que con estas certificaciones ayudan, de nuevo, a mejorar el estándar, a dar mayor empleabilidad y hacernos cargo de esa patita que a veces se nos olvida, que es que la tecnología también afecta a esos espacios, por el mundo laboral en particular. Excelente. Solo una pregunta ahí final. Es ¿qué tan posible es hoy día generar estos perfiles cuando es todo tan nuevo? Es una pregunta que yo creo que es el desafío, ¿no? Totalmente. Y como todas las cosas que hacemos del Ministerio de Ciencia, tiene mucho de prueba y error. Aquí vivimos tirándonos a la piscina con cosas nuevas.
Chile Valora tenía alguna experiencia con temas tecnológicos anterior, que yo creo que es esencial para el éxito de esta iniciativa en particular, pero tiene ese doble beneficio, ¿verdad? Si resulta bien, vamos a entregar una muy buena herramienta. Si resulta bien o incluso si resulta mal, vamos a haber tenido un aprendizaje muy importante en las dos instituciones y eso también es innovación pública que necesitamos tener cada vez más. Pero hasta ahora, al menos de la información que me han entregado del grupo tripartito que está trabajando esto, no solo hay mucho interés, sino que hay cosas bien concretas que se pueden hacer, así que estamos esperanzados. Buenísimo. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Agradecerle a la ministra Aysén Echeverri, ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y a Mónica Retamal, nuestra co-conductora de este bloque. Muchas gracias a las dos. Éxito, ministra, y nada, nos vemos por ahí en algún evento, espero. Cuídense mucho. Muchas Bien, chao. gracias. Nosotros vamos a una pausa y volvemos enseguida.